Buenas tardes. Supongo que se oye bien, espero que no haya demasiado acoplamiento del micrófono. Si lo hubiera, bajas un poco la intensidad. Micrófono 2. Baja un poquito. Así, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Soy Antonio Alvar. ¿Ahora está demasiado bajo? Sí. Y así se oye mejor. Soy Antonio Alvar, presidente de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, el lugar que nos acoge en este momento, pero debo explicar por qué estamos aquí y por qué José Luis ha querido que estemos aquí. José Luis y yo nos hemos conocido ya hace bastantes años, no hace falta recordar cuántos. En el siglo pasado. Exactamente. En el siglo pasado. A finales del siglo pasado. Bueno, a finales del siglo pasado. Y desde entonces hemos estado trabajando en un proyecto común y hemos tenido la inmensa suerte de que nunca hemos conseguido que se concluyera ese proyecto. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que nos permite seguir relacionándonos periódicamente y cultivando nuestra amistad. Y luego, bueno, el inconveniente es que no se ha acabado el proyecto y que estamos aquí para ver si conseguimos que el proyecto se concluya. Porque es un proyecto que se inició cuando a mí me tocaba ser vicerrector de extensión universitaria de la Universidad de Alcalá. Estamos hablando de finales del 1999, 2000, 2001. Sí. Y bueno, desde entonces estamos en este salón. Yo ya no soy vicerrector, ni pienso serlo, ya estoy jubilado afortunadamente, pero me toca ahora ocuparme de esta fundación, y cuando José Luis culminó la redacción de este libro y consiguió que fuera publicado de la manera tan bella en que ha sido publicado, pues buscamos conjuntamente un lugar para presentar el libro, sin menoscabo de que si encuentra otros sitios lo pueda presentar en otros lugares. No pasa nada. Pero yo sí que quería que este proyecto, que lo iniciamos prácticamente juntos, al menos en lo que se refiere a la presentación del libro, lo concluyéramos también juntos. Que él sintiera, porque se lo merece, que ha habido a su lado durante estos 25 años algunas personas que hemos creído en su trabajo, que nos ha convencido siempre por su honestidad y su rigor intelectual, y porque lo pasamos muy bien cuando estamos juntos. Creo que nos sentimos muy a gusto. Y me parecía que este lugar, esta Fundación Pastor, que se dedica a la promoción de los estudios clásicos, es decir, del latín y del griego, bueno, pues aunque parezca que no tiene nada que ver con el mundo de las artes y con el mundo de la creación en general, de las artes plásticas, pues detrás de la fundación hay personas, y las personas creemos que estamos justamente para hacer la vida juntos, no la vida en contra unos de otros, ¿no? Esta fundación la creó don Antonio Pastor de la Meden, que fue el señor o la familia que creó el Banco Pastor, que seguramente muchos de ustedes han conocido. Y él pasó buena parte de su vida en Inglaterra, fue entre otras cosas preceptor del rey Eduardo VIII, antes de que fuera rey, cuando era príncipe de Gales. En fin, desarrolló una actividad intelectual importantísima en Londres, aquí en España es quizás menos conocido. Se casó con una señora británica y que era pintora, y aquí tenemos, luego si quieren nos ven, cuadros que pintaba ella, Marjorie Grounds, y en el año 54, ya ha llovido desde entonces, tomó la decisión de donar todo su patrimonio personal para la creación de esta fundación, en la convicción de que precisamente eran los estudios clásicos, el conocimiento de Grecia y de Roma, lo que podía devolver a Europa. Estoy hablando del año 54, acuérdense de cuál es la fecha de finalización de la Segunda Guerra Mundial, era el referente que podría unirnos a todos los europeos de alguna manera. Podemos pelearnos por nuestras lenguas, por nuestras religiones, por nuestros sistemas de gobierno, por nuestras fronteras, pero hay algo que nos une a todos, que es precisamente
su pensamiento, y así lo creemos también algunos todavía. Lo que podía unirnos era el referente común greco-latino, ¿no? Bueno, aquí hacemos actividades de muchos tipos, hacemos cursos de divulgación de lo que es el mundo de Grecia y de Roma. Algunos de los asistentes han intervenido en esos cursos y tenemos un cineforum en esta sala tan agradable, pero también nos gusta hacer, pues eso, presentaciones de libros, dar a conocer pues publicaciones que son de interés cultural, de carácter ya no solamente para los estudiosos del mundo grecorromano, los aficionados al mundo grecorromano, sino de interés general, interés cultural general. Y en este marco es en el que se inscribe la publicación que hoy vamos a presentar y que, bueno, pues es para mí por dos motivos, por motivo institucional, pero también por el motivo personal al que también acabo de aludir, un motivo de enorme orgullo poder ya darle, en fin, carta de naturaleza o certificado de nacimiento a este espléndido libro que nos ha escrito durante mucho tiempo José Luis Simón, y de cuya redacción nos ha mantenido algunas personas cercanas permanentemente informados, ¿no? Y hemos tenido la ocasión de leerlo en su fase manuscrita y revisarlo y dar nuestra opinión sobre cada una de las partes, incluso en el momento en el que se estaba gestando el libro. De verdad que es un libro que es hijo de José Luis Simón, pero en el que también otras personas creemos que tenemos una en fin, parte importante, o por lo menos una parte emocionante, ¿no? Algo que nos conmueve el verlo aquí. Y José Luis pues ha querido que nos acompañen en la mesa hoy pues a dos personalidades como las que tenemos aquí, que son los que van a referirse más en concreto a la publicación, para que por último el propio José Luis nos cuente lo que le parezca oportuno a propósito de la publicación. Debo decirles que después del acto serviremos un vino, pues para uno, no más de uno, que algunos luego se animan. Y la semana que viene, el jueves de la semana que viene, se hará una mesa redonda también sobre el libro aquí mismo, ¿no? Y se debatirán aspectos más concretos, en fin, de otra manera. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues nada, sin más, quiero ceder la palabra. ¿Por dónde empezamos? ¿Por don Rafael? ¿O don Manuel Fontán? Venga, pues don Manuel Fontán, adelante. A ver, por desorden de importancia. ¿Se oye? ¿Se oye? Muy bien. No se oye. El 1, súbelo. Muy bien. De acuerdo, pues gracias Antón. Gracias José Luis por pensar que podía acompañar en la presentación de tu libro y por hacerme el honor de compartir mesa con el que cuando aquella aventura era el vicerrector de la Universidad de Alcalá, Antón Alvar, y con Rafael Canogar. Me da mucha vergüenza, yo que soy el último que ha llegado a la fiesta, incluso hablar antes que él. Bueno, ya se sabe que los últimos serán los primeros y son los que hablan al final, los más importantes. Veo a Pedro García Ramos, veo a Ignacio Gómez de Liaño, veo a Agueda de la Pisa, y seguramente hay más gente a la que no conozco, y me da todavía más vergüenza y me abruma más todavía hablar esta tarde aquí sobre un libro que trata de unos años que yo no he vivido, era demasiado joven, no vivía en Madrid, ni siquiera vivía en España, y los he conocido pues gracias a mi trabajo desde el año 2006, gracias a algunas conversaciones con José Luis, gracias también a la lectura del libro y de algunos otros a los que me referiré. Bueno, yo conocí a José Luis, esto es típico de cuando a uno le toca hablar en unas exequias, siempre uno habla de su relación con el muerto, en vez de hablar con el muerto, del muerto, perdón. En este caso no hay que hablar del muerto, sino del libro de José Luis, que está muy vivo. Pero le conocí porque hace unos años, quizá 10, me contactó a través de Inés Vallejo, que trabaja en la Fundación Juan Mar, y
quería invitarnos a que fuéramos a ver el Museo Luis González Robles, donde se había inaugurado una exposición de un artista de nuestra colección, Fernando Sáez. Fuimos y después nos invitó a comer en el Parador y nos contó pues, que la situación, digamos, del Museo Luis González Robles años después de los inicios no era precisamente la mejor, ¿no? Y nos pidió ayuda y en la medida de lo posible, pues hemos intentado ayudarle a él, que ha sido yo creo que la fuerza que ha estado detrás de lo que se ha hecho hasta ahora, la fuerza resistente y también de alguna manera el espíritu rector de las iniciativas que ha habido de apoyo a esta iniciativa, perdón por la redundancia, a esta iniciativa, que es que una universidad se haga con el legado, con la donación de, yo diría, de una de las personas más relevantes en la ahora llamada gestión cultural de este país, Luis González Robles, que por cierto, en sus inicios tenía más que ver con el teatro y con la escritura dramática que con el arte. Eso le une, le hace otro paralelo más con el inventor del comisariado contemporáneo, que es Harald Seemann, el suizo, que estudió ciencias del teatro en Berna, y al que conocía pues, por algunas lecturas, tampoco personalmente, ¿no? Bueno, nuestra relación fue avanzando. José Luis me dijo, me he metido a escribir un libro. Yo le recomendé que aprovechara para ajustar cuentas con los que no se habían portado demasiado bien institucionalmente, pero él es un hombre prudente, no como yo, que soy imprudente a veces, y finalmente escribió sus tratos y referencias, mis recuerdos, y un día apareció por la fundación y me dijo que quería que le hiciera un prólogo. Yo le dije que no iba a hacer un prólogo. De hecho, el prólogo, por la introducción, es de Federico Mario Zaragoza, pero que si quería, aunque no entendía muy bien por qué, pues que hacía un epílogo, que lo leería, le ayudaría pues a ver cómo era el libro, en la medida de mis capacidades, y que si quería, pues podía escribir un epílogo. Leí el libro, un verano. Ahora lo cuento muy fácilmente, pero José Luis ha tenido que tener mucha paciencia, porque una característica de la gente que trabajamos en las instituciones es que tenemos poco tiempo. Y el tiempo que tenemos muchas veces no es de calidad, no es un tiempo... Nadie te obliga a salvar 4 tardes para leerte un libro, sino todo lo contrario. Bien, me leí el libro y decidí que sí, que no me había equivocado y que tenía que escribir el epílogo. Entonces, como he escrito un epílogo que me creo, y como he escrito el epílogo de un libro que he leído, quería simplemente, antes de pasar la palabra a Rafael y después a José Luis, decirles, porque es seguramente bastante improbable que se lean mi epílogo, porque me parece que el libro de José Luis tiene un enorme valor. No siendo el libro de un historiador profesional, de un escritor profesional, de un ensayista o de alguien que ha estado toda su vida practicando la historia. A mí me pareció excepcional, y además en un contexto que es el actual, en el que, bueno, es muy fácil pensar que los postestructuralistas franceses se precipitaron un poco decretando la muerte del autor, porque hoy lo difícil es encontrar a gente que no sea autora de algún libro. No me refiero solo a presentadoras de televisión y futbolistas, sino al hecho de que hoy, gracias a la autoedición y a las posibilidades que da la informática, casi todo el mundo puede escribir y publicar o autopublicar algo, ¿no? Y creo que hay, en fin, tengo un filólogo al lado, creo que hay una inflación obvia de publicaciones, y muchas no son valiosas, en absoluto. Y en cambio el libro de José Luis, que no es el libro de un escritor profesional, me lo pareció. El primer motivo por el que me lo pareció, me estoy quedando sin voz. ¿Es posible tener algo de agua? ¿O Sí. alguien podría hacerme el favor? Hay un cacharro ahí fuera, donde si alguien me da un vaso lo agradezco, porque si no, no llegaría al final. Bueno, la primera razón por la que me parece excepcional, me la encontré en un texto de alguien con autoridad que es Unamuno. Hay un texto de Unamuno que se llama Sobre un libro de memorias, publicado en Buenos Aires en el año 13, no importa cuál es el libro de memorias que Unamuno reseña, pero leí algo que me hizo pensar en José Luis. Dice Unamuno,
cito, nadie llega a ver el semblante de su alma sino en el espejo de las almas de los demás. Y así, en los buenos libros de memoria, como el que me sugiere estas líneas y que aún no he citado, abundan más los retratos de otras personas que no el retrato del autor mismo. A este se le conoce por el modo de retratar. En un cuadro cualquiera de un gran pintor, se le ve mejor retratado que en un autorretrato. Y así, en el libro que me sugiere estas reflexiones, y del que vendrá luego que con ellas acabe, en las impresiones y recuerdos que en 4 volúmenes acaba de publicar el casi octogenario Julio Nombela, el carácter de este, gracias, y su modo de ser se retratan en su manera de relatar a los demás, mejor aún que en cuanto de sí mismo dice. Este es el primer motivo por el que el libro de José Luis me parece excepcional, porque él desaparece, casi como Velázquez de las Meninas, y los protagonistas son la gente que tiene que ver con esta iniciativa y sobre todo pues las generaciones de artistas que le han acompañado y cuyas obras forman parte de la colección o del legado de Luis González Robles. Unamuno en ese mismo texto da una razón de la poca tradición que hay o que había de libros de memoria en España, que creo que además es la misma razón por la que había cierta inflación libresca, ¿no? Dice Unamuno, al individualismo introspectivo, a ese cada uno lleno de sí mismo, es a lo que hay que atribuir el poco o ningún interés que nos merecen los demás. En Román Paladino, la gente no nos importa, y sus libros mucho menos. Hace falta que alguien se quite de en medio y sea el que no aparece en la foto porque es el que hace la foto. Y esto es lo que hace José Luis en su libro, que nunca habla de sí mismo, o casi nunca habla de sí mismo si no es necesario, trepando en los hombros de los demás o de la historia. La segunda razón por la que el libro me pareció excepcional es que forma ya parte de las fuentes modestas, si se quiere, pero vivas, de primera mano que constituyen pues eso que Duby llamó la historia de la vida privada. Las historias a partir de las cuales se cuenta la historia, si queréis, con mayúsculas. Tienen la desventaja de que no son historias mayores, síntesis llevadas a cabo por un historiador, ¿no? No es el libro sobre los últimos 50 años de la gestión de las colecciones privadas y públicas en España, pero quizás quien escriba ese libro dentro de un tiempo, quizás no, con toda seguridad no podrá escribirlo si no es porque se encuentra con historias de pequeño formato. Los ingleses pueden distinguir entre historias y historias, ¿no? Nosotros no, porque usamos la misma palabra. Digamos, si no existen esas fuentes de las que ya forma parte el libro de José Luis. Fuentes, textos de testigos oculares de personas que han vivido lo que están contando. La tercera de las razones por las que me pareció excepcional el libro de José Luis tiene que ver quizás más con mis obsesiones o con mi trabajo, ¿no? Y es que desde hace bastante tiempo me parece que las relaciones, digamos que aunque la historia del arte contemporáneo y sus relaciones con la realidad política y social en España, en la España de posguerra y en la transición a la democracia y así, sobre ella se ha escrito mucho, sin embargo todavía hay mucha vivencia, mucha experiencia de primera mano que, como no existe, no ha podido ser consultada. Y eso me parece que hace que, en parte de la bibliografía al uso sobre las relaciones entre arte y política o entre arte y sociedad en los 15 años últimos en el tardofranquismo y en la transición a la democracia, yo diría que incluso hasta hoy, incluyendo los libros que se han escrito con una conciencia más crítica con respecto a la transición, ponen en cuestión el relato canónico de la transición, que amable con la transición, falta, en mi opinión, mucha información de primera mano, mucha lectura de testimonios de protagonistas, mucha historia oral escuchada. Muy bien. Y me parece que si eso hay que escribirlo o describirlo mejor, pues la figura de Luis González Robles, no como coleccionista, sino como comisario de exposiciones, como alto funcionario del Ministerio de Exteriores o de la parte del Ministerio de Exteriores responsable de la promoción o de la difusión del arte español en el exterior, pues es una figura incontornable. Muy bien.
Voy a terminar leyendo, si les parece, los dos últimos párrafos de mi epílogo. Mi epílogo lo he titulado Simón del Desierto, por aquella película de Luis Buñuel, porque José Luis de alguna manera se ha tenido que subir a la columna, olvidarse de su trabajo de artista y dedicarse a teclear, a hacer gestiones, a apoyar las exposiciones del museo, a sufrir por la mayor o menor altura a la que ha estado la universidad durante estos años, y gracias a ese trabajo pues tenemos una visión excepcional de lo que ha ocurrido en esos años con esa colección y en ese lugar. Este libro existe porque el Simón de este libro es una de esas personas que aparece de vez en cuando y hace cosas buenas e importantes por puro amor a lo público, sin que nadie se las haya pedido y sin pedir nada a cambio. Y las hace porque sencillamente alguien tenía que hacerlas. Para terminar, me voy a poner en la piel de una joven que quizá no exista aún, o sí, que será historiadora dentro de 15 años y tiene ahora 15, y por tanto no sabe absolutamente nada de nada, pero tendrá una revelación y decidirá contra mundum dedicarse a las humanidades y escribirá una tesis doctoral con 30 años, que son los 20, que serán los 20 de ahora, titulada más o menos Arte, Sociedad y Política en España, 1975-2035. Esa mujer se leerá estas historias de Simón sobre un alto funcionario del Ministerio de Exteriores de la España franquista y la donación de su colección privada a una universidad pública. Entre otras cosas, esa memoria le ayudará a entender algunas de las paradojas de nuestra historia. Por ejemplo, la de unos altos funcionarios de la administración de una dictadura militar haciendo una política cultural exterior de arte contemporáneo más propia de una democracia liberal y con bastante más éxito que los sucesivos gobiernos de nuestra democracia, tan obviamente torpes en este campo. O la de las dificultades de tantas cesiones y donaciones de propiedades privadas al patrimonio público que a veces son recibidas con los brazos abiertos para acabar gestionadas después con los ojos y los bolsillos bastante cerrados. Me imagino que esa mujer, en su capítulo de agradecimientos, hará constar un gracias a José Luis Simón por haber aguantado en su columna, oteando el desierto y contándolo para que cayéramos en la cuenta de tanta cosa que no sabemos. Muchísimas gracias. El Fontán tiene ahora la palabra don Rafael Catalán. Mi participación será poco académica. Y quizá lo único que puedo hacer es volver atrás más o menos 70 años para recordar algunos contactos, algunos encuentros, algunos momentos de los inicios del arte contemporáneo en la que Luis González Robles, motivo de este encuentro, fue fundamental. Y desde luego no tratado con justicia por la historia. Esto es que está todavía por escribir realmente lo que supuso la participación de Luis González Robles en esos años 50, 60, y quizá tengo que indicar alguna cosa sobre ello. Bueno, Luis González Robles, yo recuerdo conocerle en el primer Museo de Arte Contemporáneo como bibliotecario en uno de los patios del entonces Museo de Arte Contemporáneo que montó José Luis Fernández de Ramos. En ese espacio, en ese museo, se montó una fantástica exposición traída por el MoMA, bueno, auspiciada por los acuerdos de las bases norteamericanas, que siempre se acompañan con actividades culturales, y se nos pidió a los miembros del grupo El Paso ayudar al montaje de esta gran exposición. Esto es el gozo para nosotros de montar y decidir dónde poner a Pollock, dónde poner a Rothko o dónde poner a Klein, pues indudablemente fue realmente fantástico. Bueno, mis recuerdos de Luis González Robles vienen más o menos pues de aquellos momentos. Yo tenía apenas 20 años y por lo tanto tengo lagunas, ¿no?
Fue también cuando nosotros formamos el Grupo El Paso en el año 57, en febrero del año 57, se hicieron exposiciones también en la Sala Negra de la calle Recoletos, esquina con la calle Recoletos, una sala pertenecía a la propiedad de este local a Duarte, que cedió este espacio para diversas actividades culturales. Ahí se vino también una exposición, una gran exposición organizada, montada por los artistas que eligió el mismo Michel Tapié, Arteotro, en la que tuve la fortuna también de participar, y después vino otros grupos. Fueron momentos realmente muy fundamentales para el arte contemporáneo. Pero lo que realmente hace dar un salto fue la participación española en la Bienal de Venecia del año 1958. Yo creo que el Grupo El Paso fue quizá un poco promotor de dar la idea a Luis González Robles que sería conveniente llevar a las jóvenes generaciones de artistas al pabellón español. En el pabellón español habían estado con anterioridad al 58 algunos artistas que participamos en el 58. Yo creo que había estado Chillida en alguna otra exposición anterior, yo mismo, Pepe Caballero, etc. Pero por primera vez en el año 58 es cuando se lleva una participación que es las nuevas generaciones que están volcadas por el arte de vanguardia, sobre todo el informalismo, sobre todo, aparte de otras tendencias, pero sobre todo por el informalismo que marca esta generación. Y efectivamente, pues ahí se lleva a Luis González Robles, efectivamente acepta con entusiasmo el proyecto, y bueno, pues está Tapies, está Chillida, Saura, Millales, Feito, no voy a recordar todos, no voy a tratar de tener tantos datos, y yo mismo. Yo creo que también conviene decir que la Bienal de Venecia en aquellos momentos no tiene nada que ver como es la Bienal de hoy. Hay que poner en contexto. La Bienal era la cita más fundamental, más importante de arte en aquellos años. En aquellos momentos de esos días de la inauguración, allí estaban todas las galerías, todos los museos, todos los críticos, todos los coleccionistas que paseaban por el jardín, viendo los pabellones, saludándose, discutiendo de lo que habían visto, los entusiasmos por unas cosas y por otras. Y realmente, si un pabellón o un artista tenía éxito en una de esas bienales, se hacía famoso de la noche al día en todo el mundo, porque era realmente la única cita fundamental. Y el pabellón español tuvo esa suerte, tener un enorme eco, un enorme suceso. Y desde ese momento no se habló durante tiempo y tiempo, no se habló de otra cosa que el éxito del pabellón español, del arte español que se mostró en ese pabellón. Durante los momentos hay datos, me vienen a la memoria. Había, por ejemplo, en Banús, el barrio Banús, me parece que se llamaba, había una sala que dirigía también un amigo de Luis González Robles, donde durante la gran exposición del MoMA se montó también en ese local, y a la llegada de los directores del MoMA se les llevó también para que viesen esa exposición auspiciada, dirigida por Luis González Robles.
Y indudablemente ahí nace ya la idea de hacer una gran exposición de arte español en el MoMA. Pero finalmente con la Bienal de Venecia se concretan fechas, inmediatamente aparece también el Mr. Sweeney, el director del Guggenheim, para ver si lo podía hacer antes que el MoMA. Había esa competitividad entre los dos grandes museos de Nueva York, o Pierre Matisse, que llega también a Madrid para contactar con algunos de los artistas del Grupo El Paso por indicación de Joan Miró, que había estado con el Grupo El Paso en Barcelona por una exposición que el Grupo 59 nos dedicó. Yo tuve en ese encuentro con Miró, le tuve al lado, enseñándome cómo hacer el pan y tomate, ¿no? Me enseñó cómo hacerlo y lo rico que estaba, etc. Bueno, yo creo que fueron momentos realmente formidables para el arte español. Pero realmente es que el gran salto del interés por el arte español nace fundamentalmente en la Bienal de Venecia de 1958. Todos los museos, críticos de arte quisieron exponernos, coleccionistas comprando nuestras obras y a partir de ahí cambia radicalmente muchos de los proyectos que había en este país. Hay algo que voy a contar que no sé si es muy acertado, quizá se me puede criticar por contarlo, pero también a mí me parece que está bien que se sepa. Bueno, Luis González Robles era una persona muy lista y muy inteligente y tenía una forma de ser, de don de gente, y España en esa Bienal se llevó 2 premios, ¿no? Se llevó el gran premio para el curso Chillida y de Virulat para Tapies. Bueno, quizá los métodos que utilizó Luis González Robles no fueron muy ortodoxos, pero yo creo que lo habría hecho cualquier otro país, o sea, que cualquier otro comisario. A mí me parece que Luis González Robles encontró una forma para encontrar los apoyos necesarios. También debemos de recordar que en aquellos momentos todos los comisarios de los pabellones de cada país eran miembros del jurado. Había tantos miembros del jurado como pabellones en la Bienal. Y Luis González Robles tuvo la inteligencia de contactar con cada comisario y ir ganando votos para sus artistas. Y indudablemente el gran adversario era Francia, que tenía Pessner, un escultor histórico, y bueno, Luis González Robles obtuvo más votos para Eduardo Chillida que Pessner con el resto. Es decir, los pabellones de Sudamérica, de Asia, etc., eran mucho más numerosos que los 4 o 5 que quizá Francia pudo encontrar. Y el premio se lo llevó Chillida, que era un artista buenísimo, pero muy joven en aquellos momentos. Bueno, esto hizo, esta situación creó grandes problemas, hasta el punto que hubo una reunión internacional del mundo del arte para crear otra estructura, y realmente se cambió, se dejó, los comisarios dejaron de ser jurados para dar los premios en las bienales, y se acordó que se nombraría un jurado profesional de 5 miembros por un acuerdo internacional, y esos 5 miembros serían los próximos jurados de las bienales, tanto de Venecia como de Sao Paulo.
Luis González Robles fue también en las bienales de Sao Paulo, también tuvo esa forma de actuar que, como digo, a mí me parece muy lícito. Lo habría hecho cualquier otro país, pero Luis González Robles tenía el apoyo de artistas, a mí me parece, con mucho peso, apoyándolo. Pero yo creo que quizás no se ha hecho suficientemente justicia, y a mí me parece que estos datos de cómo fue la participación de Luis González Robles, la selección de esos artistas, dividirlos por secciones, también de arte dramático, arte poético, arte, en fin, fue también muy acertado. Bueno, hay una serie de grandes aciertos. Y yo creo que esto es poco conocido. El mundo del arte ha crecido a partir de quizá 10, 20, 30 años después de estos sucesos, pero fueron fundamentales para todo lo que ha ocurrido después. Este éxito, ese encuentro en Venecia realmente es la base, es el fundamento de todo lo que ocurre después, de la apertura de galerías, por la llegada de marchantes que se interesan por el arte español y que vienen a España. Todo es consecuencia de esa Bienal del 58. ¿Por qué no hay después otras grandes exposiciones? Como en el año 59 se organiza una gran exposición en el Museo de Artes Decorativas de París, donde también ocurrieron desencuentros y sucesos, pero fue también una exposición de un enorme éxito. Está también otra gran aportación de Luis González Robles, las exposiciones iberoamericanas que trajo a grandes artistas, y ahí pues aparecen por primera vez para el público español y yo creo para el europeo, artistas todavía jóvenes, todavía desarrollándose, como Rauschenberg, como Jasper John, como tantos otros de lo que sería realmente el gran arte de la Escuela de Nueva York. La labor de Luis González Robles todavía está por descubrir. Yo debo de decir que en el año 58, en esa Bienal, yo tuve un contrato, yo vendí todo, tuve un contrato con una galería italiana para representación de mi trabajo en Italia, en Europa, y yo a partir de ese momento estaba mucho también por Italia pintando en mis exposiciones. Yo no sé, tengo datos que a lo mejor tampoco es muy correcto sacarlos. Yo no sé, después en la conversación, a lo mejor si hay un encuentro, a lo mejor saldrán, pero de todos modos, yo creo que se debería de hacer justicia con Luis González Robles. Porque claro, no hay duda que vivíamos en una dictadura, o dictablanda, cualquiera sabe, esto se puede discutir, pero indudablemente el régimen franquista pues fue desarrollándose, fue cambiando, fue abriéndose, el turismo, la apertura de España fue cada vez mayor, la tolerancia fue mucho mayor, ocurrían actos que fueron fundamentales y fue un régimen también con muchas fisuras, donde se fueron poniendo ahí cuñas y dando fuerza a esas cuñas, abriéndose válvulas de apertura, de novedades. Yo creo que fue un momento también se hizo gran teatro, se hizo buena literatura, pero indudablemente siempre estaba el fantasma de la dictadura. No hay mejor forma para un creador que trabajar en democracia, en libertad, porque al final el régimen de Franco de alguna forma
ensombreció un poco la actividad de los artistas por pequeñas acusaciones, desencuentros de si que era cooperación o que era participación, ¿no? Todo esto. Yo me he tenido que justificar en muchas ocasiones a preguntas de periodistas en cómo era trabajar y representar a España en aquellas bienales, en esas exposiciones. Yo siempre lo justifiqué. Yo estaba representando a mi país, a una nueva España que quería crecer, que quería desarrollarse, que quería ser parte de Europa a la que había pertenecido antes de la guerra civil, que dejó a nuestro país en un lado marginal, y la Segunda Guerra Mundial, que también el no participar nos creó todavía mayores problemas. Pero este país quería crecer y quería establecer nuevos contactos, nuevos puentes con aquella vanguardia que se habían exiliado del país con anterioridad, no exiliados, habían buscado su acomodo en otros centros culturales, como fue entonces París, como Picasso, como Juan Gris, como Julio González, tantos otros artistas, y que eran poco conocidos en España porque llegaba muy poca información. Pero bueno, nosotros buscábamos los libros y bueno, fue acomodándose, fue actualizándose todo el mundo del arte a estos desarrollos que fue vertiginoso de alguna forma. De nuevo, Luis González Robles tendrá todavía sobre sus hombros el peso de su posición oficial como comisario. Yo vuelvo a decir, él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo maravillosamente. Y cuando yo he tenido que justificar mi participación, lo he dicho, afortunadamente nosotros los artistas representamos a nuestro país, lo mismo que el actor subiéndose al escenario para representar obras de Bertolt Brecht o Molière, o el Tartufo de Molière, o los escritores que tenían que dejar entre líneas mensajes, o el obrero que tenía que poner un ladrillo encima de otro para vivir, pero vivía en su país y quería ser de nuevo libre, democrático, o lo mismo que los sindicatos, UGT y comisiones obreras que nacieron desde el interior del sindicato vertical de Franco. De ahí nació todo esto, y eso fue lo que facilitó de alguna forma la transición, la gran transición que fue modélica y sin traumas a una democracia. Bueno, yo lo voy a dejar aquí de todo modo, pero como digo, hay muchas otras cosas que se pueden contar, pero a veces hay cosas que a lo mejor conviene dejarlas en el olvido. Yo, de cualquier forma, siempre recordaré a Luis González Robles en una cafetería frente al Retiro, en la calle de Alcalá, donde citaba también a los otros artistas y tomando un café con ellos, que salía un tema, salía otro, y le recuerdo como una figura con un enorme humor, don de gentes y muy listo, realmente con una enorme habilidad. Pero realmente el que le ha conocido ha sido José Luis Simón, porque yo dejé de verle muy pronto, por muchas tareas ya de trabajo. Es sorprendente el libro de José Luis Simón, que como los demás también he recibido sus visitas, sus informaciones sobre el desarrollo del libro, y es realmente ejemplar. Y yo lo que debe de tomar él a partir de ahora la palabra y contarnos mucho más de sus encuentros con él. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Se me oye, ¿no? Bueno, yo, como digo en el libro, ni soy escritor ni soy historiador, pero tampoco soy orador. En
entonces los que me conocen de todas las exposiciones que hemos hecho en el museo, yo siempre me he llevado escrito lo que quiero realmente decir en el momento de una presentación, así que voy a leerlo de alguna manera, ¿no? Antes de acometer los diferentes aspectos que quiero resaltar, tengo que pedir disculpas a nivel personal por todos los retrasos sobrevenidos para poder llegar a este día de la botadura. Se habían creado en estos últimos meses unas expectativas que parecía que no iban a cumplirse nunca. Y considero verdaderamente estimable vuestra generosa paciencia y consideración. Dicho esto, voy a comenzar con el capítulo de los agradecimientos con mayúscula. Son tantos, tan sinceros y tan profundos que podría estarme toda la tarde completando su contenido. No obstante, trataré de sintetizar al máximo. Primero de todo, a la Fundación Pastor y a su presidente, Antonio Alvar, que tan amable y generosamente ha accedido a poner a nuestra disposición este prestigioso espacio en el que estamos realizando este acto de presentación del libro, así como la mesa redonda que tendrá lugar la próxima semana, en la que evocaremos la memoria de Luis González Robles. Muchas gracias, Antón, por tu amabilidad y por tu compromiso. Seguidamente, a las personas que con su enorme gentileza han querido protagonizar y avalar este acto de presentación y que me han precedido con sus disertaciones. Manuel Fontán, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, quien por otra parte y además se prestó con gran generosidad a escribir el interesante epílogo que pone el broche de oro a mi trabajo. Muchas gracias, Manuel, por tu apoyo en todo momento. Rafael Canogar, cuya presencia en el acto se nos antoja como el de la representación de todos los artistas protagonistas de la historia narrada, y a los que he tenido el inmenso placer de dedicarles el libro. Nos sentimos muy honrados de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Rafael, también por tu buena acogida a este proyecto. También incluyo a todos los que me dieron su inestimable apoyo durante todo el recorrido en que me había involucrado. Son una gran cantidad de amigos, pero si me lo permiten, y para no extenderme y aburrirles, mencionaré a uno en representación de todos ellos, y este es Pedro García Ramos, quien además es el creador de la bella portada que define el contenido del libro. Muchas gracias, Pedro. Haré también una mención especial a una persona entrañable que desafortunadamente nos dejó en estas pasadas fechas y que se le echa en falta de manera evidente y con enorme pesar. Su emocionado recuerdo llena el inmenso vacío que nos ha dejado. Me estoy refiriendo a Federico Mayor Zaragoza, gran amigo, entrañable amigo, que enriqueció con un bellísimo prólogo el libro que presentamos. Para ir ya concluyendo este capítulo, quiero también dar las gracias a tantos y tantos amigos que con vuestra presencia y compañía estáis dando esplendor al evento que hoy nos ha convocado. Gracias a todos por vuestra asistencia. Si me lo permiten, voy a incorporar un comentario adicional que me parece adecuado y que me halaga de forma un tanto curiosa y significativa. Y es que me produce asombro y una gran satisfacción comprobar el poder de convocatoria que aún tiene Luis González Robles, lo que a mí obviamente me ha venido genial. Ahora voy a hacer un breve resumen de este libro que hoy quiere comenzar su andadura y al que tanto cariño y desvelos he dedicado. Ante todo, es un trabajo que evoca algunos valores fundamentales. Estamos hablando de compromiso, de respeto, de rigor, de lealtad, de deber cumplido, de generosidad y de amistad. Y también
de reconocimiento y evocación hacia esas personas que engrandecieron el universo de nuestra cultura, fundamentalmente esa gran pléyade de artistas plásticos que son los protagonistas en esta historia. Todo ello queda además muy bien ensamblado dentro de ese apreciado y digno soporte que comporta la memoria, con sus más intensas y humanas connotaciones. Lo cierto es que se me presentó una oportunidad que considero como privilegio de poder vivir una historia con denso fundamento y poderosa proyección. Después pude sentir un impulso que me llevaba a transcribir lo que para mí supuso tan interesante experiencia, y me convertí en vehículo para que el relato fluyera, desde mi humilde tamiz de perceptor. Se trataba de narrar desde la sencillez y una ilusionada responsabilidad una serie de aconteceres, dejando que fluyeran, insisto, sin más, tal y como dejo dicho en el texto, sin objetivos de otra índole. En esa historia quedaban fundidos Luis González Robles y esa gran cantidad de artistas que han sido fundamentales en la reciente historia del arte de España e Iberoamérica. Sin duda, todos los protagonistas y los actos en que se ven envueltos quedan, a mi parecer, bien encuadrados en el ámbito de todos esos valores a los que me he referido y que desde luego, en mi parecer, hoy no están precisamente en la cresta de la ola. Desde ahí, y traspasadas las correspondientes puertas, que aparecen abiertas de par en par, se sitúan prestos para salir a andar los caminos, aquellos que refería nuestro querido Machado, caminos a veces difíciles, pero que en cualquier caso son caminos de ilusión. En la próxima mesa redonda del próximo jueves tendremos ocasión de ahondar y debatir en el coloquio que se suscitará sobre los detalles que nos parezcan más significativos en torno a la memoria y al legado de Luis González Robles, así como al proyecto de ese museo por él soñado en el ámbito de la Universidad de Alcalá. Estos son, en verdad, los temas que merecen la más alta consideración. El arte y la cultura y sus insondables vericuetos, eso que tanto falta nos hace para sentirnos plenos en nuestro devenir como humanidad. Gracias de nuevo a todos por haber querido compartir con nosotros la emoción de este acto. Muy bien, después de estas bellísimas palabras de todos y cada uno de los componentes de esta mesa, yo debo confesar que me siento particularmente conmovido por las cosas que he escuchado y por todo lo que he aprendido. Me ha interesado muchísimo y me alegro de poder estar aquí. Si alguno de ustedes quiere intervenir y decir alguna cosa o comentar alguna experiencia personal, pues aproveche. Aunque sea mala, aunque sea para criticar, ¿eh? No, eso no está consentido. Y si no, pues pasaremos a tomarnos un vinito, ya he dicho, y a disfrutar de la conversación entre amigos. Pues os diré unas palabras. Conocí a Luis González Robles en torno a finales del 66. Yo había fundado la Cooperativa de Producción Artística y Artesana con Manolo Quejido, Herminio Molero, Lili Brinan, Alan Arias Misón, en fin, Elena Sir, Julio Plaza, en fin, y otros muchos artistas. Y yo tenía mucha relación con la poesía visual, concreta y de acción internacional. Y había organizado junto con Julio Campal la primera gran exposición que fue la Galería Juana Mordó en la primavera del 66. Pero yo quería ir más allá. Quería hacer, digamos, como un libro antológico donde estuviesen obras de muchos de estos artistas, de estos poetas y textos. Y entonces me acerqué al Ministerio de Información y Turismo, o mejor dicho, gracias a mi abuelo escribí, creo que era Carlos Arián, como se llamaba,
Y entonces él fue el que me presentó a Luis González Robles y vi que él se interesó mucho en este proyecto, él lo apoyó totalmente y al final pudimos hacer ese libro que se tituló Concordancia de Artes, porque además de la poesía, digamos, concreta y visual, había también obra de Eusebio Sempere, de Elena Sins, de Julio Plaza, de Leoz, del arquitecto Leoz y de otros artistas, lo cual hacía que fuese una especie de concordancia de artes. Después le volví a ver varias veces y recuerdo la última vez, yo creo que un poco antes de su fallecimiento, en que nos vimos en una cafetería de la Plaza de Colón, no me acuerdo cómo se llamaba entonces esa cafetería, porque no sé qué me proponía de hacer, creo que en Mallorca o no recuerdo dónde, pero la verdad es que yo no pude hacerlo, muy amable, ya que nos habíamos visto varias veces desde finales del 66 o principios del 67, y la verdad es que siempre tuve mucho aprecio y la colección que tiene en Alcalá siempre me ha seducido mucho, debo decir, o sea que yo creo que está muy bien que se le haga este homenaje, porque yo me siento especialmente concernido, aunque fuese por esa relación, digamos, muy parcial, digamos, desde el punto de vista, debo decirte, la vanguardia, o sea, él apoyó porque lo que estábamos haciendo era lo más vanguardista, y de hecho la primera antología que se hizo en el mundo de poesía concreta, visual, semiótica, es la que organicé y que se publicó en ese libro, en ese catálogo, y que creo que no lo pude dar a la Fundación Mar porque solo tenía un ejemplar y entonces no lo quise donar. ¿Lo doné o no? No lo doné. De concordancia, o sea que todavía lo tengo en mi casa. Es de Concordancia de Artes. Bueno, yo creo que de ese libro no me desprendo como del recuerdo de Luis González Robles. Muchísimas gracias. Yo al hilo del comienzo de lo que ha dicho Rafael Canogar, yo creo que está por escribir y por definir la figura real de Luis González Robles. Se ha quedado constreñido a una etapa muy concreta y no se ha desarrollado ninguna de las del camino largo en el que Luis acompañó o fue acompañado por el arte contemporáneo. En el caso de la primera bienal de gran éxito, que fue la Vuelta del 58, la suerte fue de Luis, porque yo hace 3-4 meses veía detenidamente las fotos de la participación española en la bienal, y lo extraño es que no fuera el éxito que fue, sino que fue una cosa portentosa, Rafael. Viendo detenidamente el plantel que fue aquella bienal, la calidad de todos y cada uno de los pintores y escultores que estaban, era portentosa. O sea que el éxito fue, no porque Luis se atreviera, que se atrevió, todavía se compaginaba con pintores figurativos, acuérdate, pero es que la calidad que se ofreció desde el último al que ha quedado, llamémosle, perdido en no sé dónde, era un plantel impresionante. Yo veía los enormes cuadros de Mampaso con aquellas manchas horizontales, bueno, las obras vuestras que eran la de Pera, era una cosa portentosa. No se ha vuelto a dar un conjunto que definiera una forma de hacer tan potente, tan bien hecha, tan tradicional y tan española como ese bloque que luego se fue dispersando, y uno que si el paso, que si esto, que lo otro, pero hay muchos que se han quedado en el camino con una enorme calidad. Ese que en el fondo no es el inicio de Luis González Robles, porque el inicio de Luis González Robles está todavía en ese recorrido que fue haciendo por los países árabes, llevando exposiciones de figurativos avanzados por las embajadas, donde quema o donde va quemando energías para llegar a que le dejaran hacer las otras bienales. Pero todo eso, y de ahí hasta el final de Luis, yo creo que está todo por escribir y por investigar. Yo, que le debo más del 50% de lo que he sido y soy,
si es que soy algo, pero se lo debo a Luis. Tú conoces mi trayectoria, es que toda la etapa de Luis, por ejemplo, por poner un ejemplo de los 25 años de paz y todo el desarrollo de esa etapa, es que ese trabajo de funcionario de Luis, eso es que es de una calidad extraordinaria, prescindiendo ya de ideologías donde está. Pero la participación de los que estaban en esas exposiciones, eso requiere un saber, un conocimiento del medio, un conocimiento de los artistas y una utilización, llámale desde el sentido de funcionario, de elegir en cada momento lo mejor que tenía. Y en ese sentido, Luis en cada momento eligió siempre lo mejor que tenía. Nada más. ¿Puedo contestar? Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Voy a contar solamente una pequeña anécdota mía, perdonad, pero en esa Bienal mi participación, bueno, fue una sala o media sala, no recuerdo bien, pero el cuadro mayor, bueno, se vendió todo, y el cuadro mayor de mi participación lo he visto no hace mucho en la colección Massadero, 50 y tantos años después, no la había vuelto a ver, ¿no? Y fue realmente una sorpresa verlo y, no sé, ver que todavía se mantenía. Es decir, a veces un poco esto puede ser muy positivo, ¿no? para un artista. A mí me parece que en esta época de los años 50 en España se hizo un gran arte, en artes plásticas, cinematográficamente, literariamente. Pensemos en películas como El cochecito, El verdugo, de una enorme intensidad, como se hizo también en pintura. Pero hoy, visto ya con la perspectiva de tantos años, la verdad es que quizá el arte informalista, el arte abstracto que hicimos en aquel momento, por su ambigüedad, a pesar de todo, ha tenido una proyección en el tiempo mucho mayor que estas películas que eran un poco más una descripción de un tiempo muy concreto histórico. Y por eso quizá ciertas obras de tantos años, de 60 o 70 años, siguen teniendo todavía una presencia, ¿no? Por esa universalidad, ¿no? de ese lenguaje, ¿no? Y para mí, ver este cuadro después de tanto tiempo fue constatación un poco de este elemento, ¿no? De universalidad de ciertos lenguajes plásticos. Yo creo que, de todos modos, también es cierto, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, que en esa participación española lo que vieron un lenguaje universal, que era la abstracción, pero tenía una enorme personalidad, creo, en esa pintura que se llevó. Y quizá debido a que encontró, el arte español encontró sus raíces en el mejor arte de España, ¿no? Las obras cercanas a nosotros, del Museo del Prado, esas grandes obras de Goya, de Velázquez, del Greco. Yo creo que nosotros miramos y bebimos muchísimo de ese gran legado. Muchas veces, muchos cuadros tienen los títulos, precisamente con homenaje a obras muy concretas. En el caso de Saller, fíjate si ha hecho tanto del pelo de Goya, o de Felipe II, bueno, fueron muy fundamentales para nosotros. Y eso es a lo mejor lo que dio una enorme personalidad que todo el mundo, aparte de la puntualidad estética, también admiró también en la participación en el pabellón español, ¿no?
Soy Francisco Cruz de Castro y fundamentalmente quiero no felicitarte, José Luis, sino agradecerte tu empeño. Yo que he participado junto con muchos en el nacimiento del museo, tu empeño, ese museo existe dado tu empeño en mantenerlo, en luchar, y es producto de este libro lo que queda. Fundamentalmente porque tú has reconocido, y lo habéis dicho Pedro, Rafael, lo que significa la figura de Luis. Yo concretamente le debo mucho de mi carrera, mi trayectoria artística a Luis. 2 veces, aparte de otros sitios y de otras exposiciones, 2 veces me eligió para la Bienal de Venecia, en el año 70 y en el 82. Lo que significa, y lo habéis hecho, y Rafa sobre todo lo ha dicho muy bien, lo que significa la Bienal de Venecia, sobre todo la proyección exterior que Luis consiguió para el arte español, me da la impresión, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión que no se ha vuelto a producir una figura que realmente nos haya proyectado hacia afuera. Cuando Pedro ha dicho lo de la Bienal, famosa Bienal del 58, es más, cuando íbamos a las Bienales, exponiendo o no exponiendo, es decir, aquello era una fiesta, era un encuentro del mundo del arte, donde nos encontrábamos, me da la impresión que no se ha vuelto a producir. Esa figura de Luis González Robles, como decía Pedro, yo creo que hay que ver, esto es un principio, un manifiesto bastante claro de lo que ha significado y lo que puede seguir significando ese museo. Una vez más, no felicitarte. Gracias, José Luis, por tu empeño en conseguir esto. Muy bien, pues sin más levantamos la sesión, continuaremos el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos.